Shalom y bendiciones, hermanos. Estamos aquí de regreso por la gracia de Dios. Estamos comenzando, o más bien terminando la semana en este séptimo día. Y vamos a continuar con la serie que hemos estado estudiando ya por varias semanas. Hemos estado estudiando bajo el tema de la vida después de la muerte. Y el día de hoy traemos la lección número 14 bajo el título Nuestro trabajo en la resurrección. Amén. Una vez más, nuestro trabajo en la resurrección es la lección número 14. Y para iniciar, les voy a pedir que me acompañen al libro de Apocalipsis, capítulo 20, versículo 6. Sí. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad en estos. Antes serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Amén, hermanos. Entonces tenemos aquí el libro de Apocalipsis, donde declara que los que tengan parte en la primera resurrección serán dichosos y santos. Esta primera resurrección se refiere a la resurrección de los justos y fieles en Cristo, quienes participarán de ella cuando Yeshua regrese por su iglesia. A través de esta primera resurrección recibiremos un nuevo cuerpo glorificado similar al de Cristo que será incorruptible e inmortal. En otras palabras, los que participen en la glorificación vivirán para siempre gracias al regalo de vida eterna. Entonces, hermanos, ya que hemos comprendido esta verdad bíblica, la pregunta es ¿para qué? ¿Por qué es que vamos a vivir para siempre? O sea, ¿cuál es el punto de una vida eterna? ¿Para qué Dios nos va a dar el regalo de poder vivir para siempre? ¿Será para estar ahí volando en las nubes, tocando arpas como angelitos, tal como algunas caricaturas o películas lo pueden relatar? ¿Creen ustedes que ese es el propósito de Dios para nosotros? No, pues él mismo lo dice, que serán sacerdotes del Dios y de Cristo y reinarán con él. Exactamente, así es. Aquí el texto claramente indica de que nosotros, los que tengamos el privilegio de participar de la primera resurrección, dice aquí que seremos sacerdotes de Dios y que reinaremos por 1000 años. Entonces, ¿qué significa esto? O sea, ¿qué significa el hecho que vamos a ser sacerdotes y reinaremos y qué implicaciones tiene para nosotros? Entonces, el día de hoy vamos a estar estudiando bajo este tema para ver realmente, según las escrituras, cuál va a ser nuestro trabajo. ¿Qué es lo que vamos a estar haciendo después de recibir la vida eterna? Amén. Y vamos a comenzar con nuestro punto número uno, nuestro sacerdocio. Una vez más, punto uno, nuestro sacerdocio. Y les voy a pedir que me acompañen a Apocalipsis capítulo 1, versículos 5 al 6. Del 5 al 6, por favor. También de parte de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de la resurrección, el soberano de los reyes de la tierra, al que nos ama y que por su sangre nos ha librado de nuestros pecados, al que ha hecho de nosotros un reino, sacerdotes al servicio de Dios, su Padre. A él sea la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Entonces aquí tenemos, hermanos, otro testigo en las escrituras donde revelan que vamos a ser sacerdotes para Dios, su Padre, hablando en relación de Cristo. Entonces, algo que debemos tener en mente es el hecho de que vamos a ser sacerdotes por la resurrección. O sea, ese es uno de los trabajos que vamos a tener. Y como sacerdotes, van a haber cosas que van a ser requeridas de nosotros. O sea, no vamos a ser sacerdotes solamente para tener una vestimenta sacerdotal. Ay, qué bonito se ve el sacerdote. No, si un sacerdote es alguien que tiene un trabajo específico. Entonces, en las escrituras encontramos dos sacerdocios de origen divino. ¿Ok? Una vez más, en las escrituras encontramos dos tipos de sacerdocios de origen divino, o sea, que vienen de parte de Dios. Tenemos, por ejemplo, el sacerdocio levítico, establecido después de que Israel quebrantó el pacto del Sinaí, como se narra en Éxodo. Y también tenemos el sacerdocio del orden de Melquisedec, que este es mencionado en Génesis y que es anterior del Levítico.
Entonces, según el orden cronológico de las escrituras, miramos que aparece primero el sacerdocio de Melquisedec en el libro de Génesis, el primer libro de la Biblia, y después en Éxodo, el segundo libro de la Biblia, encontramos el establecimiento del orden de Leví o el Levítico. ¿Ok? Ahora, ¿por qué estamos hablando de esto? Porque Apocalipsis afirma que nosotros seremos sacerdotes de Dios. Y la pregunta es, ¿a qué tipo de sacerdocio vamos a pertenecer? Este sacerdocio mencionado en Apocalipsis, ¿es un sacerdocio levítico o es un sacerdocio del orden de Melquisedec? Porque en la Biblia solamente aparecen dos. Oh, Entonces, aquellos que van a participar de la primera resurrección, hablando de la iglesia, de nosotros, seremos del orden de Leví o del orden de Melquisedec. Y para poder responder esta pregunta tan importante, debemos comenzar identificando las características distintivas de cada orden sacerdotal. O sea, ¿qué es lo que hace un sacerdote levítico? ¿Qué es lo que hace un sacerdote de Melquisedec? ¿Cuáles son las descripciones, las características de ambos? Y cuando logremos entender cuál es cuál, entonces creo que vamos a poder responder a la pregunta. Y vamos a comenzar a describir, según las escrituras, a ambos sacerdocios. Primero, vamos a hablar sobre el sacerdocio que es más reconocido. En este caso es el levítico. Y cuando hablo de ser más reconocido es porque es el que la Biblia habla más. O sea, se mencionan más cosas del sacerdocio levítico que del sacerdocio de Melquisedec. Entonces vamos a comenzar con con el levítico, que fue el sacerdocio que se estableció después de que Israel comete la idolatría con el becerro de oro. El sacerdocio, después de este acto, se le otorgó a la tribu de Leví y específicamente a la familia de Aarón, el hermano de Moisés. Entonces, lo que encontramos es de que el sacerdocio de Leví solamente es para los hijos de Aarón, que pertenece a la tribu de Leví. Y para esto vamos a ir al evento en la Biblia donde se santifican a los levitas para el sacerdocio. Vamos a Éxodo capítulo 32, versículos 25 al 29, por favor. Y viendo Moisés que el pueblo estaba desenfrenado, porque Aarón lo había permitido, para vergüenza entre sus enemigos, se puso Moisés a la puerta del campamento y dijo: ¿Quién está por Jehová? Júntense conmigo. Y se juntaron con él todos los hijos de Leví. Y él les dijo: Así ha dicho Jehová, el Dios de Israel: Poned cada uno su espada sobre el muslo, pasad y volved de puerta en puerta por el campamento, y matad cada uno de su hermano, y a su enemigo, y a su pariente. Y los hijos de Leví lo hicieron conforme dicho de Moisés, y cayeron del pueblo en aquel día como 300,000 hombres. Entonces Moisés, 3.000 hombres. perdón, 3,000 hombres. Entonces Moisés dijo: Oh, hoy habéis consagrado a Jehová, pues cada uno se ha consagrado en su hijo y en su hermano, para que él dé bendición hoy sobre vosotros. Amén. Entonces aquí miramos el relato, hermanos, donde dice que después de que desciende Moisés del monte y mira el desorden, la idolatría que estaba cometiendo el pueblo, él hace una pregunta. Dice, ¿quién está por Jehová? Y como respuesta, dice aquí que se juntaron con él todos los hijos de Leví. Y pues de este punto en adelante es donde ellos fueron consagrados. Por eso dice el 29. Hoy, fíjense, dice, hoy, ¿qué día? El día que habían cometido la idolatría. Hoy se han consagrado a Jehová. Entonces, el hecho de consagrar algo es apartarlo para el uso de. En este caso, ellos fueron apartados para Jehová. Y desde este punto en adelante, pues ellos comienzan a ejercer como el sacerdocio. Lo importante aquí es entender que dice hoy, o sea, no antes de esto, sino que desde ese punto en adelante ejerce el orden de Leví, el Levítico. Ahora, como ya les había mencionado, la característica distintiva de este sacerdocio es que deben ser miembros de la tribu de Leví y descendientes directos de Aarón y sus hijos. Cualquier levita que no pertenecía a la familia de Aarón no era elegible para formar parte de este sacerdocio. Entonces hay un dicho que les voy a dar que les va a ayudar a entender un poco más esta dinámica.
Todo sacerdote debe ser un levita, pero no todo levita es un sacerdote. ¿Por qué? Porque solamente los levitas, que son hijos de Aarón, eran los que estaban apartados para el sacerdocio levítico. Y vamos a ir a la Biblia para que ustedes vean esto. Ok, Vamos al libro de Números, capítulo 3, versículo 10, por favor. A Aarón y a sus hijos les asignarás el ministerio sacerdotal, pero cualquier extraño que se acerque al santuario será condenado a muerte. Amén. So, fíjense, solamente los hijos de Aarón, que eran los sacerdotes, podían participar y entrar en el santuario. Dice aquí, cualquier extraño, cualquiera que no era un sacerdote levita y se acercaba, debía morir. Entonces aquí miramos que Dios apartó, consagró a Aarón y sus hijos para este trabajo sacerdotal. Era exclusivo para ellos. So, primero que todo, tenían que ser parte de la tribu de Leví. Segundo, ser hijos de Aarón. Amén. entonces si eran de la tribu de Leví y no eran hijos de Aarón, no podían, tampoco. No eran sacerdotes, no. Ok, no, no se Ahora, puede. ahora ellos, estos miembros de la tribu de Leví que no eran hijos de Aarón y que no eran Correcto. sacerdotes, tenían otros trabajos que tenían que ver con el santuario, pero no podían ejercer como sacerdotes. O pero estaban dentro del santuario también. No, 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 porque el Bueno, santuario solamente podía entrar un sacerdote. bueno, me Ellos refiero a estaban fuera. fuera, pero como ayuda para eso, me imagino. Puede ser, sí, o sea, quizás a unos les tocaba la limpieza, otros les tocaba desarmar el tabernáculo, porque recuerden que durante 40 años Ujú. anduvieron, o sea, como peregrinos, pues, de lugar a lugar. Entonces tenían que desarmar, moverse y luego armarlo, ¿verdad? Entonces había mucho trabajo para los levitas, pero solamente los hijos de Aarón eran sacerdotes. ¿Ok? Entonces aquí encontramos esta característica del orden levítico. Por el otro lado, hermanos, tenemos el sacerdocio del orden de Melquisedec, de cual no mucho se habla en las escrituras. Y es por eso que ocurre como un misterio alrededor de este sacerdocio. Para los que ya tienen tiempo estudiando conmigo, creo que fueron 24 lecciones, si recuerdo bien, donde hablamos del sacerdocio y nos enfocamos en más detalle todavía en este tema. Y esto va a ser como un recordatorio del tema. Pero aunque hay misterios sobre el sacerdocio de Melquisedec, hay bastante información en la Biblia que habla de este sacerdocio, que el que tiene oídos para oír y ojos para ver puede encontrar en las escrituras. Entonces vamos a comenzar con la primera mención de este sacerdocio en las escrituras, y esto va a ser en Génesis, capítulo 14, versículos 18 al 19. Ok, 14:18. Entonces Melquisedec, rey de Salem, sacó pan y vino, el cual era sacerdote del Dios alto, y bendíjole, y dijo, bendito sea Abraham del Dios alto, poseedor de los cielos y de la tierra. Amén. Entonces aquí, hermanos, tenemos la primera mención de cualquier tipo de sacerdocio en la Biblia. Antes de esto no se había mencionado el sacerdocio para nada. Y en esta mención es que encontramos lo que viene siendo el sacerdocio de Melquisedec. Y lo interesante es de que la Biblia lo presenta como un sacerdote del Dios Altísimo y rey de Salem. Aquí encontramos que este individuo, este Melquisedec, ejercía dos oficios al mismo tiempo. Esta es una característica importante de este orden. El primer oficio, sacerdote; el segundo, rey. Y como ya les había mencionado anteriormente, este parece ser en las escrituras el sacerdocio original, es el primero que aparece. Entonces, aquí miramos que este sacerdocio es similar al levítico porque ejercen este trabajo ministerial de un sacerdote, pero es diferente porque en este sacerdocio también está el oficio de realeza, de rey, algo que no existe en el levítico. Incluso, una vez se establece el orden de Leví como sacerdocio y después se establece la realeza para la tribu de Judá, esto viene siendo un conflicto en el sentido de que para ser sacerdote tenía que ser de la tribu de Leví. Para ser rey
tenía que ser descendiente de David, de la tribu de Judá, y no se podían mezclar. Ningún levita podía ser rey y ningún rey podía ser levita o sacerdote. Entonces, en este caso es distinto porque en un solo sacerdocio se aplica a los dos oficios. Uno solo es rey y el mismo es sacerdote. Aquí es donde es la característica distintiva entre los dos sacerdocios. Y la razón por qué entendemos que el sacerdocio de Melquisedec es el primero, es el original y es el superior al levita, es porque este fue el sacerdocio que precisamente se le promete al Mesías. Tenemos el Salmo 110, donde Dios hace un juramento, y el juramento es a Mesías, y le va a jurar un sacerdocio. En otras palabras, le dice, tú serás un sacerdote de tal orden. Y vamos a ver qué es lo que dice la Escritura, si le promete el sacerdocio levítico o le promete el sacerdocio de Melquisedec. Vamos ahí, acompáñenme a Salmos 110, versículos 1 al 4, por favor. Así dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi derecha hasta que ponga a tus enemigos por debajo de tus pies. El Señor extenderá desde Sión el poder de tu cetro. Domina tú en medio de tus enemigos. Tus tropas estarán dispuestas cuando manifiestes tu poder, ordenadas en santa majestad. De las entrañas de la aurora recibirás el rocío de tu juventud. El Señor ha jurado y no cambiará de parecer. Tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Amén. Eso sí se pueden dar cuenta, hermanos, de que aquí está jurando Dios a mi Señor. Aquí está escribiendo a David. Y entendemos por el contexto que el Señor, o sea, está hablando, la primera mención del Señor es Jehová. Si lo trazamos al hebreo, dice, Jehová le dijo a mi Señor. Está hablando aquí al Señor de David. Este Señor es una referencia al Señor Mesías, que para el tiempo de David era una promesa que iba a venir después de él. Y a este Señor Mesías, Dios le hace el juramento en el versículo 4 y dice, y no se arrepentirá, o sea, Dios no cambiará de mente. ¿Y cuál es el juramento? Le dijo, tú serás sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Así que aquí encontramos, hermanos, que la promesa para el Mesías es de que él iba a ejercer un sacerdocio, pero no levítico. ¿Por qué? Porque no iba a poder. ¿Por qué? Y ya lo establecimos, que para ser un sacerdote del orden de Leví, tiene que ser de la tribu de Leví y también hijo de Aarón. El Mesías no fue prometido a la tribu de Leví. El Mesías fue prometido a la tribu de Judá, hijo de David. Entonces, cuando Dios le promete un sacerdocio al Mesías, le tiene que prometer otro sacerdocio al cual el Mesías sí puede pertenecer. Y en este caso miramos que es el de Melquisedec. Entonces, ahora que entendemos mejor las características del orden de Melquisedec y el Levítico, podemos preguntarnos, ¿qué tipo de sacerdocio tendrá y ejercerá la iglesia de Cristo? ¿Qué sacerdocio será para nosotros? Con lo que hemos entendido, hermanos, ¿ustedes qué sacerdocio creen? Melquisedec, ¿Por qué? porque es el orden original que estaba desde el principio, fue establecido. Ok. No, porque Y viene no de somos la, descendientes de Aarón tampoco. porque viene de la descendencia de reyes. Ok. Del rey David, ¿no ves que va a decir era descendencia del rey David? Y el Ok. rey David pues se fue rey, entonces viene, no podía ser no viene de la tribu de Judá, ¿no? No, pero yo estoy hablando de nosotros. No, por eso, nosotros. Sí, ¿cuál sacerdocio es el que se Pues promete para nosotros? igual, el mismo, porque dice que junto con Cristo en el Apocalipsis, ¿no? Ah, excelente. Muy bien. Buenas respuestas, hermanos. Me gustan porque están pensando y están haciendo las conexiones. Entonces vamos a confirmar con las escrituras cuál es el sacerdocio que está prometido para nosotros. Cuando Apocalipsis promete que seremos sacerdotes de Dios, vamos a ver si tenemos prometido el sacerdocio levítico o el sacerdocio de Melquisedec. Para esto les invito a que me acompañen a Primera de Pedro,
capítulo 2, versículo 9. Dice, mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Amén. Entonces, hermanos, aquí tenemos al apóstol Pedro, quien le está escribiendo a la iglesia y describe a la iglesia con varios adjetivos, incluyendo el de real sacerdocio. Entonces, aquí Pedro nos está diciendo que nosotros pertenecemos a un sacerdocio que lo describe como real. Ahora, aquí la palabra real no se refiere en un contexto de verdad. No está hablando que es un sacerdocio verdadero, no. Sino es en el contexto de la realeza. Es real de realeza. ¿Cómo sabemos? Porque si nos vamos al texto griego, el texto original, la palabra ahí es baselios. Baselios describe el rey o la realeza. Por lo tanto, cuando Pedro se refiere a los miembros de la iglesia como un real sacerdocio, está hablando de un sacerdocio con características de realeza. Esto implica que el sacerdocio, que este sacerdocio que tiene la iglesia, también incluye el oficio de reyes. La iglesia son reyes y sacerdotes. ¿Cómo dijiste la palabra? ¿Para qué? ¿Cómo se escribe esa palabra? ¿Basel? Baselios. ¿O Se los cómo voy se a poner escribe? aquí En en el el chat, por chat. favor. Sí, aquí está. Baselios. Entonces es baselios y eso significa ser rey o tener realeza. ¿Ok? Entonces aquí una vez más, Pedro no está hablando de que es un sacerdocio verdadero. Está hablando que es un sacerdocio real, de la realeza. Entonces, ya que miramos aquí que Pedro está describiendo el sacerdocio que tiene la iglesia, que es un sacerdocio con la realeza, vamos a ver otros versículos de la Biblia que hablan de lo mismo. Vamos a Apocalipsis 1:6, por favor. Al que ha hecho de nosotros un reino sacerdotes al servicio de Dios su Padre, a él sea la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Amén. Amén. En esa traducción lo traduce un poco diferente. ¿Leo la mía? La Reina Valera, a ver cómo dice esa, Mario. Y nos ha hecho reyes y Ujú, sacerdotes para esa. Dios y su Padre. Ok, ahí está la clave. So aquí la Apocalipsis dice que nos ha hecho o nos hizo reyes y sacerdotes para Dios. A eso es lo que se refiere Pedro, un real sacerdocio. Vamos a otro pasaje, ahí mismo en Apocalipsis, capítulo 5, versículo 10. Ujú. Y nos ha hecho, oh, sorry. Adelante, Vanessa. Ok, y nos ha hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes y reinaremos sobre la tierra. Amén. So, aquí tenemos otro testigo de lo que Pedro estaba escribiendo, que Dios nos ha hecho reyes y sacerdotes. Entonces, al observar estos detalles y entendiendo las características de ambos sacerdocios, el levítico y el de Melquisedec, si yo les pregunto a ustedes, ¿cuál es este sacerdocio que está prometido para la iglesia? Si nos enfocamos en las características, ¿qué sacerdocio sería? ¿Cuál es nuestro sacerdocio? Melquisedec, ¿Por qué? porque era rey y sacerdote. Exactamente. Ok. Recuerden que el único sacerdocio que contiene el oficio de rey y sacerdote al mismo tiempo es el de Melquisedec. El levita no tenía ese sacerdocio. Así que tanto Pedro, como describe el real sacerdocio, y luego Juan en Apocalipsis, que nos describe como reyes y sacerdotes, queda claro, hermanos, que el sacerdocio que nosotros tenemos es el mismo sacerdocio que se le prometió a Cristo, siendo él el sumo sacerdote, como lo describe Hebreos, el sumo sacerdote del orden de Melquisedec, y nosotros, estando abajo de su autoridad, seríamos sacerdotes del mismo sacerdocio. Entonces ahí confirmamos este detalle de que nuestro sacerdocio es el de Melquisedec. Y es por eso que todos podemos participar. Porque es un sacerdocio que no depende de nuestra genética, de nuestra sangre. De lo contrario, si fuera el de Leví, solamente los que fueran hijos de Aarón pudieran ejercer. Y no sé ustedes si ustedes saben si son descendientes de Aarón, pero yo no lo sé. Y creo que tampoco ustedes.
Así que, por las características que encontramos en las Escrituras, podemos confirmar que este sacerdocio prometido a la iglesia es el de Melquisedec, el mismo que se le prometió y se le entregó a Cristo. Amén. Una pregunta, otra cita bíblica del Antiguo sobre que ese sacerdocio se le dio al Señor Jesucristo? Sí, hay otra promesa. Ah, Está en Zacarías. Zacarías. Tendría que buscarlo, Ok. pero a ver, déjame ver si lo tengo aquí. Porque el que dice era Salmo 110, 1 al 4. Zacarías. Ok, está en el capítulo 6. Aquí la clave también es la traducción. Ok. Lamentablemente en este caso la Reina Valera no hace un buen trabajo en Ujú. este versículo. Se los voy a leer yo en la Reina Valera. Disculpen, en la Biblia de las Américas, que en este caso hace un mejor trabajo. ¿Zacarías qué? ¿6 qué? Zacarías 6, versículo 13. Ok. Bueno, si lo leemos desde el 12 para agarrar el contexto, lo vamos a ver bien. Se los voy a leer desde el 12 para que lo vean ahí de quién está hablando. So dice aquí el 12, y habla diciendo, así dice el Señor de los ejércitos, he aquí un hombre cuyo nombre es renuevo. Y hemos estudiado esto que en el hebreo es Semaj. El Semaj es un título mesiánico que se le aplica al hijo de David. Entonces aquí está hablando de este Semaj, de este Mesías. Dice, porque él brotará del lugar donde está y reedificará el templo del Señor. Sí, él reedificará el templo del Señor y él llevará gloria y se sentará y gobernará en su trono. Entonces, esto es el lenguaje de realeza. ¿Quién se sienta en un trono? Un rey. Y el hijo de David, el Mesías, va a ser rey. Y aquí viene lo bueno, dice, será sacerdote. Este mismo que se sentó en el trono, dice, será sacerdote sobre su trono y habrá consejo de paz entre los dos oficios. Entonces aquí está hablando que este Semaj, este Mesías que se va a sentar en el trono, Ujú. también va a ser sacerdote al mismo tiempo. Cuando Ok. esta profecía se dio, esto era algo inconcebible, o sea, no se podía entender. ¿Por qué? Porque tenía el sacerdocio para Leví y la realeza para Judá. Y Mm. aquí estaba profetizando el cumplimiento del Salmo, que al Mesías, el hijo de David, se sentará en el trono, pero que también iba a ser sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Y aquí Oh, miramos los dos oficios, ¿verdad? ok. Entonces, aquí tenemos otro testigo de eso, Ujú. de que así es. Mi Amén. Biblia, mi Biblia dice Pimpollo, el cual su nombre es Pimpollo. Un pimpollo es como una ramita que sale, Ah, ok. que ese es lo que es un renuevo, es un semaj. Ajá, y en el 13, donde dice, y será sacerdote en su solio. Un solio es como su trono, es una palabra antigua. Ah, ok. Pero me interesa que dice que y será, Ajá, porque dice, de y eso, será, sí, ándale, dominará en su trono y será sacerdote en su solio. ahí está. Ok, Y consejo de paz será entre ambos a dos. ok, ahí está. Ujú. O sea, va a tener los dos oficios y va a haber paz porque va a ser como la reconciliación. Ok, entonces tenemos ahí ese segundo testigo de que el Mesías sería un rey sacerdote del orden de Melquisedec. Amén. Entonces, ahora que ya entendemos que nosotros somos parte de este sacerdocio real, como lo escribió Pedro, que somos del orden de Melquisedec, y que cuando Apocalipsis dice que seremos sacerdotes de Dios, la pregunta es, ¿cuál será nuestro trabajo como sacerdotes? ¿Qué vamos a hacer? Porque recuerden el contexto, estamos hablando después de la resurrección, ya que hemos recibido un cuerpo incorruptible y un cuerpo inmortal. Aparte de recibir esto, vamos a recibir el sacerdocio. ¿Qué vamos a hacer con ese sacerdocio? Bueno, vamos a tocar tres cosas. Ahora, no significa que esto son lo único que vamos a hacer. Me imagino que va a haber más, nomás de que son tres cosas que la Biblia claramente enseña que vamos a hacer. Lo primero es que vamos a reconciliar al mundo con Dios. Una vez más, reconciliar el mundo con Dios. Acompáñeme a 2 de Corintios capítulo 5 versículo 18. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Amén. Fíjense, dice que Dios
reconcilió al mundo a través de Cristo. O sea, Cristo fue quien vino para reconciliarnos con el Padre. Pero ahí no se quedó este ministerio. O sea, al ascender Cristo no significa que ya se acabó la reconciliación. Más bien nos entregó a nosotros, la iglesia, dice aquí, nos dio el ministerio de la reconciliación. Ahora vamos a aplicar esto en términos del sacerdocio y lo vamos a aplicar en el contexto levítico porque es lo que tenemos más información en la Biblia. Recuerden que, según lo que relata la Torá, cuando un israelita pecaba contra Dios, el trabajo o lo que debía hacer para ser reconciliado es llevar su sacrificio ante el sacerdocio, hacían el ritual que está en la Torá y a través del ritual, pues el pecador era reconciliado con Dios. El sacerdocio jugaba el papel del intermediario, o sea, entre Dios y el pecador estaba el sacerdocio. Entonces lo mismo está aquí utilizando Pablo para nosotros y confirmando lo que dice Pedro, que somos un real sacerdocio como sacerdotes del orden de Cristo, del orden de Melquisedec, tenemos el ministerio de la reconciliación. Y no solo ahorita, sino también después. Lo primero que debemos entender es de que este es nuestro trabajo. Y es por eso que es tan importante que nosotros desde ahorita comencemos a hacer esto. ¿Y cómo lo podemos aplicar el día de hoy? ¿Cómo reconciliamos a la humanidad el día de hoy? Es siendo obediente al mandato de Cristo. Vayan por todo el mundo y prediquen el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, reconciliado, mas el que no creyere será condenado. Y eso es Mateo capítulo 16, versículo 15 y 16. Entonces, hermanos, desde ahorita tenemos ese trabajo y lo tendremos en el futuro. Vamos a reconciliar a la humanidad con su creador. Amén. Ahora, no solamente eso. Otra tarea, otro trabajo que va a tener el sacerdocio de Cristo es enseñar la palabra de Dios. Para esto vamos a ir al profeta Isaías. Vamos a leer el capítulo 2 del versículo 2 al 4, por favor. Ok. Acontecerá en lo postrero de los tiempos que será confirmado el monte de la casa de Jehová como cabeza de los montes, y será exaltado sobre los callados, y correrán a él todas las naciones. Y vendrán muchos pueblos y dirán, venid y subamos al monte de Jehová, a la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará sus caminos, y caminaremos por sus sendas, porque de Sión saldrá la ley, y de Jerusalén la palabra de Jehová. Oh, y juzgará entre las naciones y reprenderá a muchos pueblos, y volverán sus espadas en rejas de arado y sus lanzas en hoces. No alzará espada nación contra nación, ni se adiestrarán más para la guerra. Amén. Entonces es una promesa hermosa para el tiempo futuro. Ahí claramente el versículo 2 dice que está hablando de lo postrero de los tiempos, o sea, al final, cuando ya el reino de Dios se ha establecido en la tierra una vez más a través del Mesías, que es lo que declara las Escrituras. A través de Cristo, el reino de Dios va a ser establecido en la tierra por 1000 años, el milenio. Entonces, aquí habla que dice al versículo 3, y vendrán muchos pueblos, fíjense, está hablando de las naciones. ¿Y para qué van a venir? Dice, subamos al monte de Jehová. Para los que no saben, el monte de Jehová es el monte Sión. El monte de Sión es un monte con varias montañas. Una de ellas es donde está el monte de Jerusalén. Por eso es de que en la Biblia cuando habla del contexto geográfico siempre dice subamos a Jerusalén, porque literalmente uno tiene que subir. Dice aquí que estas naciones, estos pueblos van a pedir ir al monte de Jehová, dice a la casa del Dios de Jacob. ¿Cuál es esta casa? A ver si ustedes recuerdan. ¿Cuál es la casa de Dios? Está en Jerusalén. Sí, está en Jerusalén, pero ¿qué es? ¿Qué es lo que está en Jerusalén? ¿El templo? El templo, así es. Incluso conectándolo con la profecía de Zacarías que leímos, donde habla que el Mesías reedificará el templo del Señor. ¿Dónde? En el monte de Dios. Entonces aquí ya estamos hablando en el milenio, ya fue reedificado el templo y por eso dice aquí, subamos al monte de Jehová, a la casa del Dios de Jacob, al templo de Jerusalén. No, pero es ¿Y literal eso. cómo? Es literal.
Así pues, Pues sí, es lo que da a entender el texto, es literal. físicamente, pues así. Exactamente, dice, el texto dice aquí que, o sea, el texto dice que las naciones van a venir y van a subir al monte y a la casa de Dios, el templo. ¿Con qué fin? ¿Para qué van a ir hasta allá? Dice, y nos enseñará sus caminos y caminaremos por sus sendas. Estos pueblos van a ir a Jerusalén para que aprendan el camino de Dios. Ahora, ¿cuál es el camino de Dios? ¿En dónde encontramos este camino que Dios tiene para la humanidad? El texto dice, porque de Sión, o sea, este monte de Jehová, saldrá la ley, fíjense, saldrá la Torá, y de Jerusalén la palabra de Dios. Entonces, ¿por qué es que desde este monte Sión, desde el monte de Dios, la casa de Dios, por qué desde ahí va a salir la ley? Bueno, recuerden también que el sacerdocio levítico tenía como trabajo enseñar la Torá. Entonces, la tarea siempre de un sacerdote es enseñar la Torá de Dios, el camino de Dios, la voluntad de Dios para el pueblo. Y estamos hablando aquí de un contexto en el templo, donde están los sacerdotes. Y de ahí, de este lugar va a salir la ley. ¿Cómo? Pues a través de los sacerdotes de Dios y de Cristo, a través de la iglesia. A través de nosotros, como sacerdotes, tendremos el trabajo de difundir el camino de Dios por las naciones, de enseñar la ley de Dios por las naciones y de enseñar la palabra de Jehová por todo el mundo. Porque lógicamente así es como va a funcionar. De lo contrario, ¿ustedes creen que todas las naciones van a ir y van a ir directamente a Jehová para que Él les enseñe? Aunque se puede, no vamos a decir que no, pero hablando lógicamente y bíblicamente, si miramos el patrón es de que Dios le entregó la ley a Moisés y a través de Moisés a los sacerdotes y los sacerdotes al pueblo. Entonces ahora aplicando esto al tiempo postrero, podemos decir que Dios le entrega la ley a su Cristo, a su Mesías, el Mesías a sus sacerdotes y los sacerdotes al pueblo. Es el modelo que encontramos. Entonces aquí nos enseña que vamos a estar enseñando la Torah de Dios. Ahora, si vamos a enseñar la Torah de Dios, primero tenemos que aprenderla. Y es lo que estamos haciendo aquí. Si no conocemos la ley de Dios, ¿cómo la vamos a enseñar? Tenemos que aprenderla, hermanos. Vamos a otro testigo de lo mismo. Vamos a Zacarías 8:23. Así ha dicho Jehová de los ejércitos. En aquellos días acontecerá que 10 hombres de las naciones de todas lenguas tomarán de manto, del manto a un judío diciendo, iremos a vosotros porque hemos oído que Dios está con vosotros. Amén. Entonces, una vez más, el contexto es en aquellos días, o sea, el tiempo postrero. Dice que van a venir 10 hombres de las naciones y que van a ir ante un judío y le va a decir, queremos ir contigo porque hemos oído que Dios está con ustedes. O sea, aquí es este principio de que los gentiles de las naciones van a querer oír la palabra de Dios y lo va a hacer a través de su pueblo. Pero estas son profecías de el día postrero. Amén. ¿Cuándo? Cuando el reino de Dios se establezca en la tierra y re- disculpen, estemos como sacerdotes de Dios y de Cristo, enseñando su palabra a las naciones. Eso es lo segundo que podemos identificar a través de la palabra. Y lo tercero es celebrar festividades. Vamos a estar celebrando. Les voy a pedir que me acompañen a Zacarías 14:16. Y todos los que sobrevivieren de las naciones que vinieron contra Jerusalén subirán del año en año para adorar al rey, a Jehová de los ejércitos y a celebrar las fiestas de los tabernículos. Tabernáculos. Amén. Entonces miramos aquí, dice que los que hayan sobrevivido de las naciones, ¿por qué dice sobrevivido? Es porque va a haber una guerra mundial donde van a haber muchos muertos, pero los que sobrevivan dicen que van a venir de las naciones y que van a subir año tras año para adorar al rey, a Jehová de los ejércitos. Y en este caso dice que para celebrar la fiesta de los tabernáculos. Ahora, una vez más, cuando estudiamos los Moedim, que son estas festividades de Dios para su pueblo, siempre habían rituales que el sacerdocio debía de ejercer. Entonces, si en el tiempo futuro, en el reino milenial, se van a seguir celebrando estas fiestas como lo declara el texto, van a haber cosas que se van a tener que realizar como parte de la festividad,
donde los sacerdotes van a tener que ejercer. Y ahí es donde vamos a entrar nosotros con la ayuda de Dios. Como los sacerdotes de Dios y de Cristo, vamos a ayudar con estas festividades para que se celebren tal como Dios quiere que se hagan. Amén. Entonces tenemos aquí este otro ejemplo. Tenemos que como sacerdotes vamos a reconciliar a las naciones con Dios. Vamos también a enseñar la palabra de Dios a las naciones y vamos a celebrar las festividades con las naciones. Y si se fijan, el contexto aquí es las naciones, el mundo, porque Dios quiere incluir a todos. Lamentablemente no todos quieren escoger a Dios, pero Dios escoge a todos. Dios quiere que todos vengan. Tenemos aquí esto como evidencia de nuestro trabajo sacerdotal. ¿Alguna pregunta, comentario antes de continuar? Yo tengo una pregunta, porque esto que sobrevivieron, estamos hablando después de la venida de Yeshua, ¿verdad? Los Así es. sobrevivientes. Ujú. Entonces la pregunta ahí viene, los que sean resucitados van a ser resucitados en un cuerpo glorificado, ¿verdad? Es lo que Ujú. hemos estudiado. Entonces, los que se queden significa de que no tienen cuerpo glorificado porque son los que sobrevivieron de la guerra. Exactamente. Pero esa Sí. guerra, ¿qué guerra es? O sea, ¿es la guerra contra el reino de Yeshua o es una guerra entre los hombres aquí en la tierra? Sí, eso está, en el Apocalipsis hay dos guerras que se mencionan. Está la guerra cuando o sea, cuando ya está el sistema del anticristo, la bestia, todo esto, que van a querer, se van a voltear contra Israel y los van a querer exterminar. Y de ahí es donde va a venir, si no me equivoco, Apocalipsis 19 dice que desciende Cristo en su caballo con sus santos y que con su palabra destruye a aquellos que quieren destruir al pueblo. Y esto ocurre ya cuando venga, después de la gran tribulación, con sus santos y va a establecer el reino de 1000 años. Entonces, en esta guerra que se va a armar mundial contra todos, donde Cristo va a destruir a los enemigos de Dios, muchos van a morir, pero los que sobrevivan van a ser estos, los que van a estar viniendo. Entonces, durante este periodo del reinado de Cristo, va a haber humanos como nosotros ahorita, de sangre, de carne, que son mortales, son corruptibles, que se enferman, que se mueren, van a existir. Pero también vamos a estar nosotros, los que ya hemos sido glorificados. Y el punto es de que, que a través de nuestro sacerdocio, estos humanos mortales, por fe, acepten a Cristo y tengan la dicha de también recibir la vida eterna durante el milenio. Entonces ahí no termina la gracia, No, no, según se enseña de que después de la venida de Yeshua se cerró la gracia porque entra el último gentil, según sí. Bueno, lo que se es lo que enseña, el ¿no? dispensionalismo enseña, lo cual, en mi opinión, es un grave error, porque la gracia de Dios se sigue extendiendo hasta el final. Entonces la Entonces, resurrección de los muertos va a ser mucho antes del... la primera, recuerda que por eso es bien específico Apocalipsis, dice, bienaventurado el que participa de la primera resurrección. Por eso, primero la resurrección Ujú. y después de la resurrección es el reinado del milenio. Así es, y después ocurrirá la segunda resurrección. Después del milenio. Exactamente. Ok. Entonces, Así es. el versículo donde dice, hay un versículo, no me recuerdo cuál es, no sé si me puede ayudar, es el que dice que vendrá hasta que entre la plenitud de los gentiles. Sí, Creo que, eso está en Romanos capítulo 11, donde dice que el endurecimiento ha ocurrido en parte al pueblo de Israel hasta que se cumpla la plenitud de los gentiles. Entonces, aquí ya está hablando de un plan de Dios que tiene, que esto se cumplirá precisamente cuando Cristo venga para defender a su pueblo. Porque Cristo le dijo algo bien interesante al pueblo, le dijo, ustedes no me volverán a ver, hablando al liderazgo israelita judío, a los fariseos, saduceos, todos estos, les dijo, ustedes no me volverán a ver hasta que digan, Baruch Habab Hashem Jehová, bendito el que viene en el nombre de Jehová. Esa es una referencia mesiánica. O sea que es una profecía que está en el Antiguo Testamento que el Mesías va a decir, y por eso les dijo él proféticamente, ustedes no me van a volver a ver hasta que reconozcan que yo soy el Mesías y digan, Baruch Habab Hashem Jehová. Cuando el pueblo de Israel diga eso, entonces ahí se cumplirá el tiempo de los gentiles, y entonces ahí es cuando ya dice, entonces todo Israel será salvo, dice el texto. ¿Por qué? Porque Cristo los va a salvar. Ahí van a aceptar a Cristo, van a reconocer que Yeshua de Nazaret es el Cristo, los va a salvar de la guerra, de la muerte, y ahí comienza el reino prometido a Israel.
Entonces el la con entra a la plenitud de los gentiles seríamos nosotros los que nos convertimos, ¿verdad? Nos convertimos a... exactamente. Y pero no significa que ya se terminó la gracia para los que quedan. Esa No, es no, la... no, no, todavía sí, claro, la Biblia es clara. Si cuando leemos todas las profecías, es claro que siempre está la salvación accesible para la humanidad, solamente que la humanidad quiera. Entonces, ya en el reino, cuando esté reinando Yeshua, pues ahí todavía va a haber gente que se va a estar salvando y gente que se va a estar condenando a la que no quiera aceptar. Igual. Pero bueno, ese es otro punto que le vamos a estudiar más adelante. Que quiero aquí terminar porque ya estoy mirando que el tiempo se está avanzando. Entonces aquí concluimos con la sección del sacerdocio, pero eso no lo es todo, porque la Biblia también dice que vamos a ser reyes. Entonces aquí entraremos en el punto número 2, nuestro reinado. Y para esto, acompáñenme a Apocalipsis capítulo 3, versículo 21. Al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. Amén, hermanos. Aquí tenemos este versículo donde Cristo promete que al que triunfe, se le concederá el honor de sentarse con él en su trono. Ahora quiero que piensen en esto. ¿Será que esto es literal? O sea, imagínense los millones de cristianos que venzan y resuciten. ¿Todos se van a sentar juntos en un solo trono? ¿Creen ustedes que es así? No, yo creo que es como, se refiere como a disfrutar del reinado, ¿no? Exactamente, es No, no a sentar. simbólico. Eso Ajá, es una expresión simbólica. correcto. Ajá, Especialmente porque viene de Apocalipsis. Recuerden que Apocalipsis primordialmente es simbólico. Mientras que ujú, hay otros libros de la Biblia que primordialmente son literal y pueden contener un poco de simbología, metáfora y todo ese tipo de literatura lingüística. Ah, en este caso, el libro de Apocalipsis es al revés, es primordialmente simbólico con un poco de literalismo. Entonces tenemos que preguntarnos, ¿qué significa esta expresión? Que nosotros nos sentaremos en el trono con Cristo, así como Cristo se sentó en el trono del Padre. Entonces, lo que significa esta expresión es que vamos a compartir el trono o el reinado que el Padre compartió con Yeshua. Está hablando de compartir. Es una expresión. En esencia, la promesa de Cristo es que seremos reyes junto con Él en el reino de Dios. Eso es lo que significa la frase. Que nos vamos a sentar con Cristo es que vamos a compartir el reinado con Él. Vamos a Apocalipsis capítulo 20, versículo 6 para confirmar esto. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Amén. Entonces, si se fijan, hermanos, dice que vamos a reinar con Cristo por 1000 años. ¿Por qué? Porque seremos reyes. ¿Y qué hace un rey? Reina. Entonces, no solo seremos sacerdotes, pero también reinaremos, seremos reyes. Ahora, esta idea de que vamos a gobernar como reyes en el reino de Cristo no es algo que viene solamente del Nuevo Testamento, sino que es una idea que tiene sus raíces desde las profecías del Antiguo Testamento. El hecho de que vamos a recibir un reino. Acompáñenme a Daniel capítulo 7, versículo 18. Después recibirán el reino los santos del Altísimo y poseerán el reino hasta el siglo, eternamente y para siempre. Amén. Fíjense, hermanos, estas palabras poderosas. Dice que después de que suceda todo lo que ya va a suceder, dice que recibirá el reino. ¿Cuál es el reino? Es el reino de Dios, el reino del Mesías, de Cristo. El reino, dice, después recibirá el reino los santos, los kedushim en hebreo, los kedushim del Altísimo, los santos de Dios, dice, y poseerán el reino
hasta el siglo, eternamente y para siempre. Así que la promesa es que los santos de Dios, o sea, nosotros, vamos a recibir este reino. ¿Por qué? Porque vamos a reinar juntamente con el Rey de Reyes, con Cristo. Un segundo testigo, Daniel 7:27, ahí mismo, en el mismo capítulo. Vamos al versículo 27. Y que el reino y el dominio y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo sea dado al pueblo de los santos del Altísimo, cuyo reino es reino eterno, y todos los dominios le servirán y obedecerán. Amén. Eso tenemos ese segundo testigo donde miramos que los santos, la iglesia, el pueblo de Dios, y Israel, como le quieran llamar, van a ser los santos que van a recibir el reino. Amén. Así que nosotros tenemos esa promesa. Y entonces, ya que entendemos esta realidad, la pregunta es, como reyes en el futuro reino mesiánico, ¿qué trabajo tendremos? O sea, ¿para qué vamos a reinar? ¿Qué vamos a estar haciendo con Cristo? A juzgar. Bueno, muy bien, Mario, para allá vamos, pero primero vamos a hablar de dos puntos que claramente la Biblia enseña. Ahora, una vez más, les repito, no significa que solamente estas dos cosas vamos a hacer, sino son las dos cosas que más menciona la Biblia. Como reyes, como gobernadores va a haber mucho trabajo, pero vamos a mirar dos en este caso. Primero es que vamos a gobernar con Cristo. ¿Ok? Vamos a gobernar. Vamos a Lucas 19:17. Y él dijo, está bien, buen siervo, por cuanto en lo poco has sido fiel, tendrás autoridad sobre 10 ciudades. Amén. So, fíjense, aquí está hablando de los siervos buenos, o sea, de estos fieles. Dice que tendrán autoridad sobre 10 ciudades. O sea, al parecer, va a ser Cristo poniendo gobernantes sobre todo el mundo para que el reino de Dios sea establecido y para que haya paz, para que esté el reino trayendo esa perfecta paz. Recordemos que en el milenio no todos van a ser gente que va a amar y querer a Dios. O sea, va a ser igual como ahorita. Van a haber personas que se van a rebelar, que no van a querer hacer la voluntad de Dios, sino que van a obedecer su propia carne. Pero nosotros ahí vamos a estar para poner paz, para poner el orden. Vamos a gobernar. Ese es un ejemplo que dice que este buen siervo va a tener autoridad sobre 10 ciudades. Ahora, otro pasaje que habla de lo mismo. Mateo 25:21. Y su señor le dijo, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu señor. Amén. Una vez más dice ahí, sobre mucho te pondré. O sea, va a estar gobernando sobre mucho. Entonces, estas son dos parábolas que hablan de lo mismo y encontramos este principio de que aquellos que sean siervos buenos, que sean fieles, que obviamente participen de la resurrección, van a gobernar, van a reinar con Cristo, como lo dice aquí estas dos parábolas. So, miramos que este va a ser uno de los trabajos que vamos a tener en el milenio. Vamos a gobernar y a reinar por todo el mundo. Ahora, la segunda cosa que registra la Biblia, como dijo Mario, es que vamos a juzgar. Acompáñenme a Mateo capítulo 19, versículo 28. Y Jesús les dijo, de cierto os digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, vosotros que me habéis seguido también os sentaréis sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Amén, hermanos. Aquí tenemos este otro pasaje que igualmente es crucial, es importante por dos motivos. Primero, confirma que los discípulos de Cristo tendrán la responsabilidad de juzgar. Es lo que dice aquí, van a juzgar a las 12 tribus. ¿Ok? Es lo primero. Como reyes, van a ejercer el juicio, el juzgar. Segundo, nos enseña que esto ocurrirá durante o después de la regeneración. ¿Qué significa eso? Porque dice aquí, de cierto les digo que en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en su trono. ¿Qué es la regeneración? Ahora, aquí es donde vamos a indagar en el texto griego. La palabra regeneración viene del griego paligenesia. ¿Ok? Es una palabra compuesta que significa otro génesis. Paligenesia significa otro génesis. Esta palabra se usa en el contexto de un nuevo comienzo,
Así como tenemos el libro de Génesis que relata la creación o el inicio de todo, ¿verdad? Ahora la frase paligenesia significa otro Génesis, otro comienzo, que ocurrirá cuando Cristo regrese. Por eso dice el texto, de cierto os digo que en la regeneración, ¿cuándo es la regeneración? Cuando el Hijo del Hombre se siente en su trono, o sea, cuando venga, cuando establezca el reino de Dios. Ahí es que va a comenzar la regeneración, el nuevo comienzo. ¿Y cómo será este nuevo comienzo? Cuando sea la resurrección. Dice aquí que la palabra que cuando Cristo venga, que vamos a experimentar la resurrección, donde vamos a ser restaurados para que podamos experimentar la vida eterna. Aquí será cuando entonces recibiremos la inmortalidad y la incorruptibilidad para poder reinar con Cristo para siempre. ¿Por qué? Porque así como estamos ahorita, no vamos a poder reinar con Cristo para siempre. Escasamente llegamos a los 70, 80, si nos va bien a los 100, nadie va a vivir 1000 años. Pero para vivir 1000 años es necesario la resurrección, la inmortalidad. Entonces, la regeneración, paligenesia, ocurrirá cuando Cristo venga, ¿ok? Y nos dé esos cuerpos inmortales. Y así vamos a poder cumplir con la profecía de reinar con Cristo en la tierra y juzgar por 1000 años. Porque es lo que vamos a hacer, vamos a juzgar. Incluso también Pablo menciona lo mismo, de que vamos a juzgar. Vamos a 1 Corintios capítulo 6, versículos 2 al 3. Eh, ¿O no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas. ¿O no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles, cuanto más las cosas de esta vida? Amén, hermanos. Entonces aquí, si se fijan, Pablo está utilizando la misma terminología que usó Daniel. Daniel dice, y los santos del Altísimo recibirán el reino. Aquí Pablo está escribiendo a la iglesia y los identifica como los santos iguales, porque los santos serán los que van a recibir el reino y que van a tener facultad de juzgar. Y por eso dice aquí, ¿acaso no saben que van a juzgar? Hasta los ángeles vamos a juzgar. ¿Por qué? Porque seremos reyes. Y un rey tiene que ejercer el trabajo de juzgar. Ahora, esta idea de que vamos a reinar y juzgar con Cristo, una vez más, no es neotestamental. O sea, no viene del Nuevo Testamento solamente, sino que viene también del Antiguo, porque es una idea que se ha venido repitiendo en el plan de Dios, en la revelación de Dios. Vamos a Isaías 32:1. He aquí que para justicia reinará un rey y príncipes presidirán en juicio. Amén. So aquí Isaías y habla de que para justicia reinará un rey. Sabemos aquí que este rey en singular debe ser el rey Mesías, Cristo, Yeshua, Jesús, ¿ok? Pero él no va a ser el único que va a estar ahí, dice, y príncipes, ahí es donde entramos nosotros, presidirán, o sea, esta es una palabra que significa que van a juzgar. Incluso de esta palabra viene la palabra presidente, ¿ok? Entonces dice que estos príncipes juzgarán en juicio porque vamos a juzgar. Esto es de Isaías, esta es una profecía. Y de último, vamos a ir al profeta Abdías, capítulo 1, versículo 21, por favor. Y subirán salvadores al monte de Sión para juzgar al monte de Esaú, y el reino será de Jehová. Amén. So, fíjense, hermanos, el contexto está hablando del reino de Jehová, que es este reino que va a ser establecido en la tierra a través del reinado de Cristo. Y dice que subirán salvadores al monte de Sión para juzgar. Estos salvadores, que en hebreo es Moshiachim, ah, estos salvadores se está refiriendo a nosotros, que vamos a reinar, a juzgar, nos describe aquí como salvadores y que vamos a subir al monte de Sión para juzgar. Ese es el trabajo que nos va a corresponder como reyes. Amén. Así que, en conclusión, según los pasajes bíblicos que hemos consultado, la vida después de la resurrección será ocupada. Tendremos la misión divina de ser reyes y sacerdotes para la humanidad por 1000 años. Seremos los agentes de Cristo para cumplir el propósito divino sobre la tierra. Amén. Así que si creen que van a ir a descansar en el reino de Dios,
Creo que vamos a tener más trabajo que ahorita, pero será diferente porque ya no nos vamos a cansar, no nos vamos a lastimar, a enfermar, va a estar todo al 100. Amén. Así que, ¿alguien tiene una pregunta, comentario? A ver Digo si. que si, ¿ya me escuchan? Sí. Si no vas a cansarte, tampoco ya no vas a dormir. Pues no sé si vamos a dormir o no, pero no va a ser necesario. Ok. No será necesario porque el cuerpo ya no va a ser como este cuerpo que se cansa. Ok. Bueno, ¿Sí? a ver cómo va a estar la cosa. Para los que les gusta dormir, aprovechen ahorita, quién sabe si van a dormir después. ¿Quién ya no vas a volver a dormir, verdad? Yo cuando se muera uno va a dormir muchos años también. Sí. ¿Alguien más? ¿Pregunta, comentario? Tengo una pregunta. ¿Las mujeres también van a ser sacerdotes o se me hace raro que una mujer sea sacerdote por eso? Bueno, pues la Biblia no las excluye, ¿ok? Ahora, en el patrón que tenemos de los levitas, pues ahí eran puros hombres, sí, eso sí es real. Pero recuerden que ya en una plana más elevada, Pablo dijo, porque en Cristo ya no hay hombre ni mujer, libre ni esclavo, judío ni gentil. Cuando ya hablamos de esta plana espiritual más elevada, ya no hay esa distinción de cosas. Entonces, en mi opinión, aunque la Biblia no dice claramente o específicamente, no hace la mención de las mujeres, creo que las mujeres van a participar. Porque de lo contrario, ¿qué van a estar haciendo ustedes? No creo que el trabajo solamente va a ser para los hombres, ya ahí también las mujeres van a entrar y van a trabajar. Tenemos que trabajar todos para el reino de Dios. Oye, Uciel, pero como también lo que dijo ahorita la hermana, ya ves que está cuando le dijeron los fariseos, o no sé si fariseos o saduceos, al Señor Jesucristo que de la resurrección de la mujer que se había casado con todos los hombres, Ujú. que dijo, ¿quién va a ser su marido en la resurrección? Y es que no se casarán ni se darán en casamiento, ¿no? En la resurrección. Exactamente, sí. O sea, no crean que ya después de la resurrección, no crean que van a existir los conceptos de matrimonio, de Y, esposa, de esposo, no. hijos. Por eso claramente dice hasta que la muerte los separe. Ya después de la muerte ya no crean que van a seguir igual. Ah, ¿Y qué pasa con los niños? ¿Tendrían un cuerpo glorificado, pero de niño? Ya habíamos mencionado ese tema anteriormente, Ujú. porque no solamente es la cuestión de los niños, sino también qué tal de los viejitos. ¿Van a Cor- resucitar como alguien de 80, de 90 años? ¿Qué tal los que nacieron sin una mano, sin un pie? ¿Van a correcto. resucitar mancos, o sea, sin pies, sin manos? Ahí ya no podemos entrar en ese terreno porque la Biblia no dice. Ok. ¿Ok? O sea, simplemente es un tema que está en silencio. Ahora, podemos especular, se permite, ¿por qué no? Mientras tratemos de no salirnos de los parámetros que dejan las escrituras, yo pienso, y mi opinión es que vamos a ser restaurados a como Adán era. Porque recuerden que aunque Adán Oh, tenía un día de haber existido, él no era un bebé. Él era correcto. un hombre, hecho y derecho, o sea, su potencial, era un hombre. Sin ombligo. Entonces, yo creo que va a ser similar así, que vamos a recibir un cuerpo que si es que era niño, va a ser un hombre, si es que era viejito, va a ser un hombre, o sea, joven, pues, robusto. Ujú, No sé, quizás de unos 30 años, que es cuando se dice que es cuando es el potencial de la humanidad. Entonces, mi especulación, mi opinión sería que sería alrededor de esa edad. ok. ¿Alguien más? ¿Pregunta, comentario? Bueno, yo dentro de eso, entonces, hablando de los niños, por decirlo, como los que no nacieron, los que se abortaron antes, o niños chiquitos que murieron, entonces vamos a lo mismo, ellos también Pues entrarían sí, las, o sea, ¿sí? dentro de esa lógica, Mm, si fueron seres vivientes, en el sentido de que, pues, aunque fueron abortados, ya eran seres, o sea, ya había ujú, vida en ellos. ujú, Entonces, siguiendo esa lógica, igualmente la Biblia dice que Dios nos conoció desde que estábamos en la matriz. ujú, Entonces ya eran seres con vida. Y sí, que si no hubiera sido por el aborto, hubieran sido como nosotros. correcto. Entonces, la única diferencia entre ellos y nosotros es de que lamentable a ellos se les cortó la vida Ujú, dentro de la matriz y pues no dejan de ser humanos ujú. como que eran. Entonces, me imagino que sí. O sea, estamos hablando aquí en Sí, una correcto, plataforma de especulación. correcto, sí. Ok.
Ok. Bueno, hermanos, entonces pues vamos a concluir aquí. La serie aún no termina, hay mucho que hablar todavía, pero creo que ya vamos un poquito más avanzados de la mitad. Con la ayuda de Dios vamos a ir concluyendo el tema y pues aprendiendo lo que dice la palabra. Amén. Así que aquellos hermanos que están mirando la grabación en YouTube, gracias por tomarse el tiempo de mirarlo. Dejen sus comentarios, dejen su like. Si Dios le pone en su corazón compartirlo, le agradeceremos mucho, porque creo que es importante que compartamos la palabra de Dios. Amén. Así que los que están ahí en YouTube, Dios me los bendiga y nos vemos la próxima semana. Shalom y buena semana. Adiós.